Bienvenidos, hoy estaré mostrando mi postlaboratorio número 8, el cual consiste en una serie de pasos con el propósito de familiarizarse con el código en TivaWare. Entonces, en primera instancia podemos ver el toggle de un LED que se está manipulando mediante el puerto B. Este está a 1 Hz con un duty cycle de 50%, lo cual significa que cada 0.5 segundos está en un estado ya sea activo o apagado. Y cabe mencionar que pues este periodo se está manipulando mediante el timer 0. Entonces cada 0.5 segundos se le apaga o se le enciende. También cabe mencionar que estamos utilizando el módulo del UART 0, entonces también estamos utilizando el puerto A, por ende. Como se puede ver, está con el puerto serial de la computadora, y aquí podemos ver incluso en la consola que vamos a poder manipular en este momento los LEDs del puerto F, los cuales son los que ya tiene la TIVA integrados. Entonces básicamente vamos a mostrar rápidamente este funcionamiento. Como se puede ver, ahí está la consola. Aquí voy a presionar R, que es para rojo. Estoy activando el toggle del LED rojo. Igual si vuelvo a presionar R, este se apagaría. Voy a ahora apachar G de green. Este se está encendiendo. Puedo también apagarlo. Y finalmente el de blue, el cual se enciende y se apaga. Y finalmente también pues puedo cambiar entre ellos. Y básicamente ahí estaría pues como tal el UART 0 y también el toggle como tal del, de lo que sería el LED. Y entonces vamos a ver un poco más el código y sobre todo más a detalle cómo se integraron todos los pasos del laboratorio. Muchas gracias. Continuando así con la programación del proyecto, entonces podemos enfocarnos desde el principio en las librerías, sobre todo las utilizadas, que serían las del UART, las del System Control, también estarían las del GPIO, las de las interrupciones y obviamente también las del timer. Sobre todo estas son las que se usaron con más recurrencia. Aquí una breve leyenda de lo que sería el proyecto como tal. Y vamos a poder ir ya a ver las variables. Por ejemplo, se utilizó una de contador para ver, esta era para ver cuándo se podía manipular o no el toggle, ya sea de los LED rojo, verde o azul, de integrados en la TIVA. Esta variable i que nos permitiría hacer un loop en caso lo necesitáramos. Y otra variable llamada periodo, con el cual se calcularía el periodo que es de 0.5 segundos, el cual se explicará más adelante, que se utilizó para el timer 0. También utilizaríamos un unsigned char de recompilado, pues este almacenaría lo que se enviara desde el canal del UART 0, en este caso ya sea la variable R, G o B. Y esta es un poco la declaración de las funciones utilizadas. Solo hacer caso omiso del semáforo, pues ya no, esto era del laboratorio y ya no lo utilizamos para el post laboratorio. Podemos ir entonces al código principal. Sobre todo entonces la primera parte nos pedía que controláramos, que configuráramos como tal el reloj del sistema. En este caso utilizamos un oscilador interno de 40 MHz. Esto se hizo al utilizar el oscilador de predicción interno de 16 MHz. Se utilizó el PLL y después se dividió dentro de 5, como se puede ver aquí. Y finalmente entonces esto nos da como resultado 40 MHz. También entonces continuando un poco, al haber configurado el oscilador, pues otras cosas que se hicieron fue habilitar los periféricos del puerto B, también los del puerto F. Los del puerto F son los LEDs que vamos a ir manipulando mediante el UART, y los del puerto B, el cual es el LED que se muestra verde titilando, pues este fue el único que se utilizó en el puerto B. También pues se pone tal como tal, que el pin el utilizado para el LED verde, el que se ve en la protoboard, pues es un output también, aquí se declara, y pues los LEDs de la TIVA también se declaran como outputs en esta parte. Finalmente, pues llegamos ya como tal a la configuración del timer 0. En este caso utilizamos el timer en modo normal, esto indica puede ser de 16 o 32 bits, se habilita. En este caso vamos a utilizar también la función timer configure para decir que vamos a utilizar de full width y que va a ser un periodic timer. Aquí van unas, por ejemplo, lo que indica que es el full width, que significa que ya no estamos dando lo individual, que vamos a utilizar solo el timer A y que pues ningún prescaler se va a poder añadir. Pues como tal, aquí estaría la configuración también. Vamos a calcular el periodo. En este caso, el periodo básicamente nos va a quedar, utilizando la fórmula apropiada, pues nos quedaría en este caso para los 0.5 segundos que necesitamos, pues el toggle de los LEDs va a ir de acuerdo a cada 0.5 segundos, va a ir cambiando de estado. En este caso, pues ahora vamos a cargar, como se puede ver,
en el bloque del timer A, el periodo como tal, y como solo utilizamos timer A, pues solo se pone el timer A y no el timer B. La interrupción también se habilita, que es la del timer 0, pues queremos que cada vez que pasen los 0.5 segundos, pues vayamos a la interrupción, que en este caso vamos a cambiar aquí de archivo rápidamente, que en este caso se puede ver aquí está declarada, que es el timer 0 int handler. Ya vamos a ver esta función también aquí en el código principal, pues, qué es lo que hace cada vez que está la interrupción de timer 0. También vamos a decir que el timeout, o sea, cuando hay desborde, pues es la razón de la interrupción y se habilita esto también por igual. Y finalmente también se habilitan las interrupciones globales y el timer 0 como tal ya se habilita para que empiece a funcionar a partir de este instante. En este caso, a continuación vamos a llamar lo que es la función initUART. InitUART, vamos a verla rápidamente, que está en estas funciones. InitUART, como se puede ver, pues primero como estamos utilizando el módulo UART0, habilitamos el puerto A, pues utilizamos el pin 0 y el pin 1, como se puede ver en este caso. También vamos a habilitar los periféricos del UART0, que también se declaran. En este caso ponemos que el pin 0 y pin 1 del puerto A pues son asignados como UART. Vamos a también a configurar los parámetros del UART0 en esta parte del código, que en este caso pues queremos utilizar el módulo UART0 con un baud rate de 115200, con bits de 8, un stop bit y que no haya paridad. También vamos a utilizar lo que es la interrupción del UART0, vamos a habilitarla por igual y vamos a poner que cuando haya una recepción, pues es la razón que sea que la interrupción, el recibimiento de un dato sea la razón de la interrupción del UART. En este caso, pues habilitamos aquí y pues ya estamos listos con nuestro UART cuando recibamos datos. Vamos a ver, este también, como se puede ver en esta parte de datos, también se declara aquí, pues cada vez que está la interrupción del UART0, pues también tenemos un UART0 int handler, que también ya veremos cómo serán los handlers en este caso. Pues ahora, básicamente viendo un poco, entonces, aquí habiendo configurado toda esta parte, pues podemos ir a ver qué es lo que pasa como tal en cada 0.5 segundos, que es la interrupción del timer 0. Aquí está como tal los handlers. Entonces en el timer 0 int handler lo que hacemos básicamente es primero pues limpiamos por así decirlo la bandera para que se pueda volver a utilizar y pues no tengamos que volver a reingresar. Vamos a hacer el toggle en este caso del LED verde, que es el del puerto B, pues si estaba apagado se enciende y si estaba encendido se apaga básicamente, utilizando GPIO PinRate y el PinRead para ver cuál es su estado actual. Después también, dependiendo como lo mencionamos anteriormente, ahorita vamos a ver cómo es que manipulamos la variable del cont en la interrupción del UART, pero ahora por el momento pues se tiene que si el cont, dependiendo de su valor, pues va a ir haciendo los toggles diferentes de los LEDs integrados de la TIVA o bien se puede decir los LEDs del puerto F. Entonces, en este caso, esto es lo que hacemos, pues aquí dependiendo del valor de cont que vamos a manipular en la interrupción del UART0, dependiendo del valor que recibamos, pues entonces vamos a ir habilitando o deshabilitando el toggle de cada uno. Entonces, básicamente esto es como tal y podemos ir ya ahí a UART0 int handler, como se puede ver en este caso, pues vamos a limpiar la bandera de la recepción, vamos a guardar el dato que viene para la recepción en esta variable que habíamos dicho anteriormente, que es recompilado, y dependiendo de la variable de qué carácter sea recompilado, pues si se está mandando una R, una B, una G, pues como se puede ver el valor de cont va a ir cambiando. Y como vemos básicamente, si el valor de cont cambia, pues vamos, cada vez que vayamos a la interrupción del timer 0, pues aquí está arribita, vamos a ir cambiando pues si está habilitado o no el toggle de los LEDs. Y como tal, esto sería el código, es bastante apropiado para mostrar el funcionamiento en TOR por inicios y familiarizarse con el sistema. Y como tal, ahí estaría. Solo cabe mencionar también, por ejemplo, en esta parte que es del start del otro documento, pues en el momento en el que se agregó el timer in 0 handler para cuando pasara la interrupción del timer 0 y cuando se agrega también aquí el war 0 in handler. Y como tal, eso sería todo lo que se utilizó en la programación. Muchas gracias.